Bueno, yo ayer más o menos le contaba a las chicas, ¿dónde están las chicas que vinieron a la conferencia? Mi testimonio, ¿no? Ya, bueno, los que no lo escucharon, pues ya le preguntan más o menos a ellas. Pero me quedé en la parte donde yo conozco a Jesús y le presento a Jesús a mi esposo, literal, que era hijo de pastores, pero él había estado rebelde, él se había rebelado, porque pues él tenía mucha falta de perdón con sus papás. Se enteró ya grande que su papá no era su papá. Entonces, pues muchas circunstancias que vivió en su vida, y eso hizo que él se rebelara contra Dios. Y literal, su mamá me predica a mí y yo le predico a él. Pero cuando yo conozco a Jesús, fui la primera en mi casa en conocer a Jesús. Entonces, literal, vengo de una familia donde mi abuela era medium y era espiritista, pero pertenecían a una iglesia tradicional, podríamos decirlo, donde estaban acostumbrados a asistir los domingos a la iglesia y a tener la Biblia abierta en el Salmo 91, ya saben, sin leerla y sin ponerla en práctica, por supuesto. Y entonces me toca enfrentarme con mi papá, con mi mamá y con mis hermanos, siendo la más pequeña de mi familia. Y yo pues obviamente fui la oveja negra de la casa, ¿no? Mi mamá y mi papá literalmente rasgaron sus vestiduras cuando se enteraron que yo había conocido a Jesús y que me había vuelto cristiana. Y mi papá, en modo de pues ejercer un poco de presión para que yo desistiera de lo que yo había decidido, me dijo que iba a dejar de pagarme la universidad y me la dejó de pagar. Me dijo, yo no voy a seguir tirando mi dinero a la basura. Me quitó el carro, me quitó todo. Pues él obviamente en ese entonces no conocía del Señor y él estaba preocupado, ¿no?, por la decisión que había yo tomado. Ellos no entendían lo que había yo decidido en mi vida y sobre todo lo que había yo conocido. Así que para que yo pudiera asistir a la iglesia, literal tenía que meterme en ayuno y en intercesión. O sea, hay muchos jóvenes que hoy asisten a la iglesia porque son forzados por su mamá y su papá. Pero yo asistí a la iglesia con tanta alegría y me podía sentar a un servicio con tanta felicidad porque literal toda la semana ayunaba e intercedía para que mi papá pudiera soltar el permiso. Es más, muchas veces le tenía que decir que iba yo a la disco para que me pudiera dejar ir a la iglesia. Él no sabía que yo me iba a la iglesia porque él prefería que yo me fuera a la disco. Bueno, no sé si disco le entienden aquí. ¿Sí? A ver, ¿cómo le dicen aquí? En Argentina le dicen el boliche. Aquí, discoteca. Bueno, en México hoy, ya en estas generaciones le dicen antro. Bueno, yo le tenía que decir a mi papá muchas veces cuando el servicio era de noche o de tarde que me iba a la disco, ¿no? Y mi papá me dejaba ir a la disco, pero no me dejaba ir a la iglesia. Yo me acuerdo que le decía, papá, tengo que ir a un encuentro a servir, que es un retiro en nuestra iglesia, que es de 3 días, viernes, sábado y domingo. Y mi papá obviamente no me dejaba. Entonces empezaba yo a recibir la sabiduría de Dios, no pelearme con él. Si yo no le decía, bueno, ok, tú eres la cabeza de hogar, ¿no? Tú le vas a dar cuentas a Dios. Ya me metía yo a orar y luego tocaba a mi puerta y me decía, ¿no que te ibas a ir a ese lugar? Y yo, bueno, está bien. No, ¿y qué te quiero contar con eso? Fue muy difícil para mí. Literal, mis amigas me dejaron de hablar. Dijeron que estaba yo loca porque pues como dejé de estudiar en ese momento, porque mi papá me dejó de pagar la universidad. Entonces dijeron, Leti, ¿qué decisión estás tomando? En ese momento yo acababa de ganar un concurso de belleza en mi estado, que era un concurso estatal, y yo tenía que ir a otros concursos que también se hacían en discos para escoger, como jurado, para escoger otras chicas ganadoras en otros concursos. Estaba yo en un programa de televisión, igual en mi estado, y en ese concurso, en ese programa de televisión tenía yo que ir a las discotecas, o sea, todo giraba en torno a las discotecas. Tenía yo que ir a las discotecas a entrevistar a la gente, qué les había parecido, la atmósfera. Y obviamente, cuando yo conozco a Jesús, me doy cuenta que yo no podía seguir en esa atmósfera, ¿no? Así que, literal, renuncié a mi trabajo, literal, la escuela, dejé de estudiar porque me la dejaron de pagar.
Así que fui la peste negra para mis amigas, así de la loca que dejó todo por nada. Entonces mis amigas querían hacerme entender, ¿cómo te hacemos entender que enloqueciste? O sea, ¿cómo vas a dejar todo esto que tienes? Porque en ese momento estaba yo estudiando en una de las mejores universidades, no solamente de mi ciudad, sino del país. Y me decían, ¿cómo vas a dejar todo esto por eso? O sea, para ellas Jesús era nada. Porque era algo que para ellas no era nada, no era nadie. Así que fue muy fuerte porque cuando yo llegué a los pies de Jesús, literal, mi novio, en ese entonces era el hijo de los pastores, pero acababa él de tomar su decisión de seguir a Jesús y fue casi que obligado porque yo le dije, si no vas al encuentro, tú y yo terminamos. Y fui de esas tajantes, ¿no? Y él se fue al encuentro, pero al principio él nada más fue al encuentro porque yo lo mandé. Fue hasta después, que ya les contaré en algún momento, donde él tuvo la experiencia con el Espíritu Santo. Y él fue donde empezó a tener el cambio. Pero cuando yo empiezo a ver que él no estaba siendo sincero con Dios en ese momento, yo dije, pues yo voy a terminar con él. Porque no porque yo haya venido a la iglesia quiere decir que él es el hombre que Dios tiene para mí. No, fui muy tajante. Así que terminé con él. Y literal, estaba yo sin novio, sin escuela, sin trabajo, sin amigos, sin papás, sin hermanos, sin nada. Y de repente me encontré orando en mi cuarto y le dije, Señor, literal, mi vida era perfecta antes de que llegaras. Y hoy no tengo nada. O sea, me quedé sin nada. No tengo amigos, no tengo papás, no tengo novio. Y entonces escuché clarita la voz del Espíritu Santo que me dijo, pero me tienes a mí. Y si me tienes a mí, lo tienes todo. Nunca se me va a olvidar que en ese momento, después de que me paré de orar, estaba una predicación de Joyce Meyer, no sé cuántos la conozcan. Ella no sabe esto que hizo en mí, ¿no? Pero me acuerdo que ella estaba diciendo, las pruebas del Espíritu Santo no son como las pruebas en la escuela. Las pruebas en la escuela las pasas, y si no las pasas, pues ya ni modo, pues las reprobaste. Pero las pruebas del Espíritu Santo es, si no las pasas, te la vuelve a aplicar. Y si no la pasas, te la vuelve a aplicar. Y si no la pasas, te la vuelve a aplicar hasta que la pases. Así que dice Joyce Meyer, así que te digo a ti que me estás viendo, pasa la prueba. Y yo dije, eso es para mí. Literal, ella no sabe lo que causó en mi vida, pero esa palabra la tomé y dije, voy a pasar la prueba. Pero, ¿sabes? Voy a pasar la prueba no sola, sino la voy a pasar con el Espíritu Santo. Así que en ese momento conocí a mi mejor amigo. Dejó de ser un Dios lejano, dejó de ser un Dios que solo veía cuando iba los domingos a la iglesia o escuchaba de él, para convertirse en un Dios, en mi amigo, en tener una relación con él. Y entendí que Dios permitió que todo a mi alrededor se perdiera para que yo lo pudiera conocer como mi mejor amigo. Y es precisamente de eso de lo que quiero hablar. La prédica de hoy se llama Close Friends, amigos íntimos. Porque yo creo que el Espíritu Santo es nuestro amigo íntimo. Y sabes, quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Juan, capítulo 4, versículo 21. Dice así, Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos. Es más, puedes decirlo esto en voz alta. Nosotros conocemos bien a quien adoramos. Quiere decir que para que una de las requisitos para poder adorar como conviene es que tengas que conocer bien a quien adoras.
porque si no lo conocemos bien, no lo podemos adorar como conviene. Y mira lo que sigue diciendo: conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y hay otra versión que dice: y todos los que le adoren. Es necesario que le adoren. A mí me impactó este versículo cuando lo leí, porque número uno me está hablando que el Padre está buscando. No está buscando líderes con miles de personas, no está buscando apóstoles, profetas, evangelistas o maestros. Está buscando una persona que se atreva a adorarlo en medio de la adversidad. Y así me encontraba yo, una chica sola, una chica que no venía de un linaje escogido, de familia espiritista. Mi abuela, como decía, había sido medium y espiritista, y ella había iniciado a mi mamá en el espiritismo y siendo medium. Así que venía de abuela espiritista, madre espiritista y hija o nieta amiga del Espíritu Santo, que se atrevió a cortar con cosas pasadas en su familia. Aquí estaba yo, una mujer que acababa de conocer al Espíritu Santo y que se atrevió a adorarle en medio de su soledad, en medio de la adversidad que estaba pasando. Y entendí que Dios está buscando esos verdaderos adoradores, que no lo puedes adorar si no lo conoces. Esos dos requisitos en la adoración, ¿no? Que tienes que adorarlo porque Él nos está buscando, y que no lo puedes adorar si no lo conoces. Entonces, cuando me cae el 20 de que cuando yo lo adoro, si Él me está buscando, literal adorarlo es dejarnos encontrar. ¿Cuántos quieren dejarse encontrar por Dios? O sea, literal, cada vez que tú levantas las manos ahorita en la adoración, ¿cuántos pudieron levantar la mano y decir: tú lo puedes todo, y adorarle? Cuando levantamos nuestras manos y lo adoramos, literal es decirle: aquí estoy. O sea, si Él nos está buscando, Él está buscando, quiere decir que cuando lo adoramos, nosotros le decimos: aquí estoy. Entonces, entendemos que la adoración es el tronco común de toda la iglesia. Porque a veces pensamos, adoradores son aquellos que están aquí arriba en el altar, los que tienen una guitarra, los que tienen un micrófono, los que cantan bien. Pero yo no canto bien, no toco ningún instrumento. Pero quiero decirte, la adoración es un tronco común para el cuerpo de Cristo. Es como, no sé si se entiende lo que es tronco común. Cuando tú cursas una carrera, hay materias que cursas en común, aunque sean diferentes profesiones, se hacen en común. Nosotros, como el cuerpo de Cristo, tenemos cosas en común, y eso es: todos estamos llamados a evangelizar, todos estamos llamados a discipular, todos estamos llamados a interceder, todos estamos llamados a adorar. Es un llamado en común para el cuerpo de Cristo. No significa que solo los que tocan un instrumento o que tienen un micrófono en la mano son adoradores. Entonces, ¿qué es adoración? Mire, la palabra adoración tiene muchos significados, pero uno de ellos proviene del griego proskuneo, que significa rendirse, postrarse, besar la mano, rendir homenaje. Y hay un significado que a mí me encantó y lo puse aquí, porque adorar también significa amar en extremo. Y esta palabra hace alusión a cuando un perro lame la mano de su dueño. ¿Cuántos tienen perritos? Yo tenía un perrito que se llamaba Aurelio. Y a Aurelio le dio una enfermedad, que es la enfermedad esa de la rata. Una rata se ve que le hizo pipí a su comida o a su plato de agua, y tomó. Y para los que saben, esa enfermedad provoca calambres horribles y dolores horribles.
El perrito estaba muriendo, literal desangrado, estaba teniendo unos espasmos y unos calambres que literal se estaba retorciendo. Y yo me hinqué y empiezo a acariciar al perro y a orarle. Y yo, Aurelio, no, aquí estoy, está todo bien. Cuando Aurelio levanta sus ojos y literal, ¿saben qué hizo? En ese momento se volteó y me dio su pancita para que yo lo acariciara. O sea, en medio de su peor dolor, en medio de los peores espasmos y de los peores calambres y de que estaba muriendo, al perro lo único que le interesó fue hacerme feliz a mí. Y esos perritos nos enseñan tanto. David decía, aprende de los pájaros, aprende de las flores, porque la sabiduría se encuentra ahí. Y ese perrito me enseñó tanto acerca de la adoración, porque entendí que adorar a Dios es olvidarte de ti mismo. A veces decimos, ¿cómo voy a adorar a Dios? ¿Cómo voy a danzar? ¿Cómo voy a gritar en la alabanza si la circunstancia que estoy pasando no me deja? Porque me siento tan triste, porque me siento tan solo, porque me siento tan enfermo. Pero adorar a Dios literal es olvidarte de cómo te sientes tú para solo enfocarte en aquel a que estás adorando. ¿Cuántos amamos en extremo a Dios? Fíjese, la adoración es una actitud interna de nuestro corazón hacia Dios que termina manifestándose en lo externo. A veces pensamos que adorar es cantar o tocar o cantar o saltar, pero la adoración nos enseña que es amar en extremo. Eso quiere decir que la adoración inicia aquí adentro de nosotros y se manifiesta. Y a veces creemos que es todo lo contrario, que inicia levantando las manos y cantando muy fuerte y luego se va a manifestar internamente. Pero es todo lo contrario. Inicia aquí adentro, contigo amando en extremo, queriendo agradar a tu Dios, y obviamente se va a manifestar con tu alabanza, con tus canciones y con tu actitud al levantar tus manos, al aplaudir. Porque es como aquella persona que ama a su esposa o que ama a su esposo. Inicias amándola acá y se va a manifestar dándole flores, se va a manifestar enviándole mensajes lindos, se va a manifestar tal vez escribiéndole una carta, unas palabras de amor. Sin embargo, le puedes escribir palabras de amor y le puedes dar flores y no amarla o no amarlo y serle infiel, ¿verdad? Y ahí es donde decimos, las acciones no cuadran. Las palabras y las acciones no, o sea, las palabras que me estás diciendo que me amas no cuadran con tus acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor no solamente es lo que hacemos o lo que cantamos o cuando aplaudimos, sino el amor inicia aquí adentro de nosotros. Es una actitud interna. Entonces, ¿cómo le demuestro a Jesús que lo amo? ¿Cuántos le quieren demostrar a Jesús que lo aman? ¿Cuántos? Yo no sé si sienten la atmósfera, pero hay una atmósfera hermosa. Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Fíjese, la obediencia es el fundamento de un adorador. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Voy a volver a preguntar, ¿cuántos adoradores hay aquí? Fíjese, la obediencia es nuestro fundamento. No es, a veces pensamos, el fundamento de un adorador es que tan bien canta. Hay veces que hay más adoradores que se les van los gallos que aquellos que se entonan perfectamente. Porque aquel que se le va el gallo es más obediente muchas veces que aquel que tiene el don perfecto. ¿Verdad? Entonces, mientras más le obedecemos, esta es la base de todo. Mientras más le obedecemos, más se muestra a nosotros en cómo es Él en realidad. Y mientras más se muestra cómo es Él en realidad, más lo conocemos. Y mientras más lo conocemos, más lo amamos. Y mientras más lo amas,
mientras más lo amas, más lo obedeces profundamente. Y mientras más lo obedeces un poco más profundamente, más se te revela un poco más profundo. Y cuando se te revela un poco más profundo, lo conoces un poquito más profundo. Y mientras lo conoces un poquito más profundo, más lo amas un poquito más profundo. Y es un ciclo que no para. Lo obedezco, se me revela, lo conozco y lo amo. Y cada vez lo voy obedeciendo más profundo, y cada vez se me revela un poco más profundo, y cada vez lo conozco más y cada vez lo amo más. Entonces todo inicia con una pequeña obediencia. Adán y Eva eran los más grandes adoradores, pero desobedecieron y se salieron de la adoración. La obediencia nos hace que Él se nos revele. Yo me acuerdo que yo soy una mujer estéril que tiene 2 hijos. Y cuando Dios me dijo que iba a quedar embarazada, yo le dije a mi esposo: mi amor, Dios me dijo que voy a quedar embarazada, que si no estoy embarazada, voy a quedar embarazada. Y me dijo: gloria a Dios. ¿Y sabes qué hicimos? Nos fuimos a la tienda y compramos un trajecito de bebé amarillo, porque no sabíamos si era niño o niña en ese momento. Al otro día hice la cita con la ginecóloga y me presenté con la ginecóloga y le dije: hola ginecóloga, fíjese que es que vengo porque Dios me dijo que si no estoy embarazada, voy a quedar embarazada. Y la ginecóloga así de: ok. No, aparte cuando compramos el trajecito, lo primero que hicimos fue que nos fuimos a una taquería y agarramos el trajecito y lo sentamos en una silla, como si hubiera un bebé, ¿no? Y la mesera llegó a tomarnos lo que le íbamos a pedir y se quedaba viendo la silla así como: son los trans papás. ¿No? Y no, bueno, llego con la ginecóloga y la ginecóloga así, le digo: así que vengo a que usted me dé lo que necesito para poder estar bien para el embarazo. Y ok, bueno, mira, vamos a esperar a que te baje, y me empieza a dar las indicaciones y ya de ahí empiezas a tomar esto. Creo que me mandó ácido fólico también para ver si algo se corregía en mi mente. Entonces me fui a mi casa y empecé a esperar que me bajara. ¿Y qué crees? Nunca me bajó. Porque cuando fui a verla, yo ya estaba embarazada. Después, en mi segundo embarazo, fueron de riesgo porque yo tenía endometriosis. Estaba con muchos quistes dentro de mí y eran enormes, de 19 centímetros, 18. Entonces, voy a verla en mi segundo embarazo. Ahí ya Dios me había dicho que el bebé que venía era niño. Entonces me dice la doctora: bueno, pues la primera vez veniste diciendo que ibas a quedar embarazada y así fue. ¿Ya sabes qué va a ser? O sea, pero me lo dijo así como sarcástica, ¿no? Y le digo: sí, doctora, va a ser un niño. Se me quedó viendo y luego me metí al baño a cambiarme la bata del y le digo: señor, no me vais a quedar mal. Y bueno, para no hacerte la larga, el embarazo fue de alto grado, porque pues estaba con muchos quistes y muy grandes, y el bebé nació de 35 semanas, entonces venía muy pequeño, y la doctora me dijo: Leti, mira, no es seguro que el bebé esté bien, porque pues el bebé viene está muy pequeñito y no sé qué, y la niña había nacido de 39 semanas, pesando 2,7 kilos. Entonces ella decía: si este tiene 35 semanas, ¿cuánto va a pesar? Entonces obviamente me decía: va a venir muy pequeño y no te aseguro que viva. Y yo le dije: no se preocupe, doctora, ya Dios me dijo que todo va a estar bien, así que opéreme. Y la doctora, viendo todo eso, me acuerdo que cuando el niño nace y salgo del hospital, me dan de alta y me dice: Leti, contigo aprendí, o sea, diría la canción, contigo aprendí. Me dice: Leti, contigo aprendí que Dios es real y que Dios te ama mucho. Y le digo: no, doctora, Dios nos ama a todos. Y me dice: no, pero tú eres especial. Y le digo: no, doctora, todos somos especiales, pero no todos le obedecemos. Cuando obedecemos a Dios, Él se nos revela. Cuando Él se nos revela, lo conocemos. Y cuando lo conocemos, le amamos. Y así un ciclo infinito.
Y cuando empiezas a ver, empiezas a obedecer lo más profundo. Y empiezas a hacer cosas que no son malas. No es que sean malas no hacerlas. Sin embargo, tú sabes que a ti no te convienen. O tú sabes que es mejor la obediencia porque Él sabe por qué me está diciendo que no lo haga. Él sabe por qué me está diciendo que deje estas amistades, que no parecen malas tal vez, pero Él sabe en su infinito amor por qué me está diciendo, porque a lo mejor está escuchando pláticas que tú y yo no estamos escuchando. Dios escucha conversaciones que tú y yo no escuchamos, pero a veces nos dice: no le contestes el mensaje, no envíes mensajes en la madrugada. Pero ¿cómo? Él es el hombre que Dios tiene para mí. Si no es Él, ¿quién? Y el Señor dice: no, ese es Drácula. Y a veces no entendemos, porque la obediencia no se trata de entenderlo, se trata de obedecerlo. Y cuando le obedeces en pequeñas cosas, entonces se te revela, y luego se te revela, lo conoces, y cuando lo conoces lo amas, porque dices: Señor, entiendo por qué lo hiciste, ahora entiendo por qué me dijiste que hiciera lo que hice. Sabes, en pandemia yo inicié algo que se llama Pink Kingdom, y en Pink Kingdom pues era todas de rosa, y ya expliqué por qué Pink Kingdom, ¿no? Entonces yo obviamente tenía mi outfit colorido y rosado. Y cuando iba yo a hacer mi prédica, el Señor me la cambia un mes antes y me dice: Leti, quiero que hables acerca del luto. Y quiero que hables cómo muchas veces nos vestimos del luto cuando yo ya los vestí de alegría. Porque dice: Él cambió nuestro lamento en alegría. Entonces yo ya lo cambié, y a veces nos queremos vestir de tristeza y de luto. Y entonces empecé: sí, quiero que te mandes a hacer un vestido negro y te lo vas a poner encima de tu ropa folclórica. Y me lo mandé a hacer. Me mandé a hacer un vestido negro que yo iba a agarrar, me lo iba a poner encima me lo mandé a hacer con la mamá de Gigi, un vestido negro que me lo iba yo a poner encima de mi ropa rosada. Y en medio de la predicación me iba yo a quitar ese vestido, abajo iba a tener mi ropa folclórica, y lo iba a quemar como símbolo de que Dios iba a liberarnos de la depresión y del luto, sin saber que una semana antes mi papá se iba a morir. Se murió de COVID, le dio COVID y a los 9 días falleció. Y yo me encuentro en ese altar vestida de luto, entendiendo que esa pequeña obediencia de haberme mandado a hacer ese vestido negro fue Dios queriéndome liberar del momento más oscuro de mi vida. Entonces lo obedeces en una pequeña cosa que parece loca, y entonces Él se te revela. Y si se te revela, lo conoces, y si lo conoces, es imposible no amarlo, porque te das cuenta que Él siempre tiene cuidado de ti. Jesús le dice a la samaritana: nosotros adoramos a quien conocemos. Ustedes no lo conocen bien, por eso no le adoran. Pero nosotros lo conocemos bien. Fue el Dios que nos sacó de Egipto. Fue el Dios que sacó a Israel de las manos de Faraón. Fue el Dios que abrió el mar rojo para que su pueblo pasara. Fue el Dios que hizo que lloviera maná del cielo. Fue el Dios que entregó a todos los jebuseos y saduceos, y los venció. Por eso sabemos bien a quién adoramos. Sabemos bien a quién obedecemos, porque Él lo hemos obedecido, se nos ha revelado, lo conocemos y lo amamos. Puedes decirlo conmigo: lo obedezco, se me revela, lo conozco y lo amo. Porque no podemos adorar a quien no conocemos. Entonces el Espíritu Santo, como te contaba, se volvió mi mejor amigo. Y yo me acuerdo que un día fui
a la iglesia y estaban orando para que para que recibiéramos lenguas, y yo siempre pasaba al frente para que oraran por mí. Yo quería hablar en lenguas y nunca hablaba en lenguas. Y me acuerdo que iba a mi casa, me estaba llevando a mi novio, o sea, sí me quedé con él mismo, por cierto. Después se redimió. Es un hombre de Dios que yo admiro y amo mucho. Y entonces él me venía diciendo, le decía yo, ¿por qué? ¿Por qué yo paso y no me dan las lenguas? El Espíritu Santo. Y me dice, a ver, Leti, ¿ya se las pediste? Sí. ¿Ya oraron por ti? Sí. Entonces ya están. Porque son regalos del Espíritu Santo. Entonces actívalo. ¿Y cómo lo activo? Por fe. ¿Y cómo lo activo por fe? Bueno, la primera palabra que empieces a escuchar, empieza a hablar por fe. Bueno, me fui a mi casa. Llegué a mi casa a las 2 de la mañana y llegué. Mi mamá me tenía tan checada que ni siquiera la puerta del cuarto me dejaba cerrar. Entonces yo me agarré y me hinqué a orar. Y yo, ¿cómo me dijo la primera palabra que hablara? Y y de repente escuché una voz que me gritó, ¡cállate! Era mi mamá en el otro cuarto. Porque me dijo, cállate porque vas a despertar a los vecinos, ¿no? Y yo me acuerdo que me enojé tanto y dije, no puede ser, o sea, yo no estoy llegando borracha a la casa, yo no estoy haciendo nada malo, sino yo solamente quiero orar y no me dejan ni orar, ¿no? Estaba sentada en la cama frustrada, pero con mucha fe. Y me acuerdo que dije, bueno, ¿cómo me dijo? La primera palabra. Y me acuerdo que empecé a cantar la primera palabra, ni siquiera a adorarla, a hablarla. Cuando empiezo a cantar la primera palabra, en ese momento, el Espíritu Santo entró a mi cuarto. Y literal, o sea, yo sentí que fue como Pentecostés. Empecé a hablar así, pero no a hablar, a gritar en lenguas, así de, y ya, así, ¿no? Mis papás salieron corriendo al cuarto, ¿qué te pasa? Y yo, mamá, ¿qué tal? Yo nada más vi que se pegaron así al closet, con las uñas, así, literal. O sea, obvio, yo podía hablar en español, pero porque el Espíritu Santo no te posee, pero no quería, ¿no? Yo lo que estaba sintiendo sabía que era el Espíritu Santo, no había duda, o sea, era algo sobrenatural. Y en ese momento mis papás también fueron llenos del Espíritu Santo y mi mamá termina diciendo, el Espíritu Santo está en este lugar. Y literal, mis papás conocieron a Jesús porque Dios me dio la oportunidad de poderles predicar como Pedro cuando salió del aposento y le predicó a los 3,000 que necesitaban conocer a Jesús, que hablaban en griego y hablaban en otros idiomas. Y literal mis padres en ese momento conocieron que había un Dios verdadero y que ese Dios, que ese Espíritu Santo estaba en mi cuarto. Y de ahí Él se volvió mi mejor amigo. Porque ¿sabes algo? Lo que hace un adorador en espíritu y en verdad es que tanto está dispuesto a obedecer, pero cuando le obedeces te vuelves un amigo de Dios. Mira lo que dice Juan 15. Yo sé que ese versículo no se los pasé, pero ayer que estaba estudiando este tema, yo dije es importante leerlo. Y dice, ustedes son mis amigos. Juan 15, 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que hace a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Un amigo de Dios es aquel que conoce a Dios. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Pero sabes, a veces pensamos que un amigo de Dios es aquel que tiene palancas, así decimos en México, como influencias, palas, aquí se dicen palas, así, aquel que decimos, no, pues un amigo de Dios es aquel que está palas, ¿no? Con Él. Pero entendí, ¿quién es ser un amigo de Dios verdaderamente? Y no sé cuántos de ustedes conocen la parte de Instagram que se llama Close Friends. A ver, levánteme la mano. Los demás han de conocer Facebook o algo así, pero Instagram tiene una parte, o TikTok, ¿no? Instagram tiene una parte que se llama Close Friends, y esta parte se subes historias de tu vida diaria, fotos y videos de lo que estás haciendo en el momento y lo subes a la plataforma, pero le picas un botoncito y donde dices, solo mis mejores amigos lo pueden ver. Los que yo ponga en la lista de mejores amigos lo van a poder ver.
Me acuerdo que una vez Gigi estaba con su esposo, pero Gigi y su esposo viven en nuestra casa. Y literal, Gigi está conmigo desde que tiene 13 años y es casi como una hija para mí. Entonces, siempre está con mis hijos, peleándose igual. Y bueno, mi hija y mi hijo aman a su esposo como un hermano, porque su esposo, si ustedes la aman a ella, su esposo es una hermosa persona. Entonces, mi hija había metido a su esposo en Close Friends, ¿no? Y de repente estaba el esposo de ella y empieza a reírse. Y Gigi, ¿de qué te ríes? De lo que subió Valentina. Y en eso Gigi se va al teléfono y busca y se da cuenta que no había nada, que Valentina no tenía nada arriba. Y dice, Valentina no me puso en Close Friends. Y le habla por teléfono, Valentina estaba conmigo y ya, Gigi, se me olvidó, le empezaba a decir. Y yo le digo, ¿qué pasó? Me acaba de hablar Gigi que no la metí en Close Friends. Y estaba peleándole, ¿por qué no me metiste en Close Friends? Pero ¿sabes algo? Entendí ahí cuando escuché eso, que así somos en el mundo espiritual. Los amigos de Dios pueden ver cosas que los demás no pueden ver. Los adoradores en espíritu y en verdad van a ver cosas que se suben a la plataforma del cielo. Por eso es que a los adoradores los vas a ver gozándose, los vas a ver levantando sus manos y te van a decir, pero ¿cómo te puedes reír si estás enfermo? Pero ¿cómo puedes gozarte si mira tu circunstancia, mira tu situación, mira tu familia, mira tus hijos, mira cómo está la iglesia, que no te das cuenta? Pero el adorador dice, no, es que yo ya lo vi en las historias de mi Dios, cómo termina la cosa. Ya Dios me mostró, ya Dios subió en la plataforma. Los amigos de Dios, por eso le adoran, por eso nos gozamos, por eso levantamos nuestras manos y decimos, ya Dios se llevó la gloria, porque ya lo vi. La gente no te va a poder entender. Tus amigos en el mundo no te van a poder entender lo que tú viste cuando levantaste tus manos en tu peor circunstancia. Cuando pudiste decirle, Señor, te voy a obedecer en tu peor momento. Nadie te va a poder entender, porque solo los que están en Close Friends podemos entender lo que vimos en el mundo espiritual, lo que nuestro mejor amigo nos mostró. Pero cuando somos mejores amigos, entendemos que no vamos a tener palanca, solo vamos a ver cosas que otros no van a ver. Pero un mejor amigo no es aquel que está a palas con Dios, es aquel que Dios le puede pedir cualquier cosa que no le pediría a otro. Ahora que me subí al avión, lo primero que te hacen es que te dicen, me da un número de teléfono de contacto de emergencia. Y lo primero que dices cuando un contacto de emergencia es por si algo te pasa, por si algo sucede, y tú piensas, ¿a quién pongo? No vas a poner a tu vecina, no vas a poner al amigo con el que nunca hablas o al conocido. ¿A quién pondrías en tu contacto de emergencia? Es más, ahorita mismo, si yo te dijera, dame un contacto de emergencia, ¿a quién pones? Bueno, a Dios, sí, obviamente, pero a alguien conocido. Naturalmente, tú pones a tu esposo, a tu esposa, a alguien que tú sabes que va a contestar, a alguien que tú sabes que si le llaman o si le llamas para alguna emergencia, ese alguien va a estar ahí, ¿verdad? No importa la hora que le hables, no importa el momento que lo busques, ese alguien va a reaccionar y va a decir, voy por mi amigo. Esos son los mejores amigos de Dios. Los mejores amigos de Dios son los que saben que Dios te puede levantar a las 3 de la mañana para interceder por alguien más. Porque yo me imagino en el cielo a Dios diciendo, ¿a quién busco en la tierra al que pueda yo decirle que me ayude a orar por esta iglesia, que me ayude a orar por este caso, por tu familia, por tus hijos? Yo quiero decirte, yo sé que aquí están esos amigos de Dios. Yo sé que aquí están estos adoradores que van a estar en el contacto de emergencia de Dios, que si Dios nos necesita, le vamos a decir, aquí estoy. ¿Cuántos se atreven a decirle a Dios, aquí estoy? Y si alguien me puede ayudar en el piano, dile al de al lado, close friends. Amigos íntimos. No todos están capacitados para saber todo de ti. Les digo algo, no todos están capacitados para saber todo del cielo. Por eso hay misterios que Dios no se los revela a todos.
acuerdo un día que estaba en mi cuarto y mi esposo salió de viaje, fue a ministrar a otra ciudad y yo estaba sola con el Espíritu Santo y le dije, hoy iba a ir a predicar al servicio de jóvenes y le dije, hoy tú y yo tenemos una cita. Nos vemos en la noche cuando regrese del servicio. Porque no estaba mi esposo, así que iba a tener una cita espectacular con él. Me acuerdo que me fui al servicio, prediqué y varios de mis discípulos me dijeron, pastora, la acompañamos a la casa para que no se vaya sola. Ah, bueno, fueron conmigo y pensé que me iban a dejar en la puerta, pero entraron a la casa, se sentaron en la sala y empecé a platicar con ellos y se empieza a olvidar y se empieza a pasar el tiempo y jijiji, jajaja. Sí, nos empezamos a reír. Eran como las 3 de la mañana y de repente suena el timbre de la puerta. Y se para un discípulo así como si nada y iba a abrir la puerta y yo, oye, no abras. Yo no sé, aquí, bueno, yo les platicaba a los pastores que la cosa en México está muy caliente, o sea, hay mucha violencia, hay mucha inseguridad. En mi ciudad, o sea, hay drogas, narcotráfico, se meten a las casas, secuestran a las personas, bueno, muy fuerte, ¿no? Entonces tocan la puerta y yo le dije, no, ¿cómo crees? Son las 3 de la mañana, ¿quién toca a las 3 de la mañana? Y le dije, no, y le puse seguro a la puerta, ¿no? Entonces le dije, ve a ver a las cámaras, ¿quién es? Entonces me puse con mis discípulas en el sillón porque estaba a la ventana y gritamos, ¿quién es? No se alcanzaba a ver porque había como una barda alta, ¿no? Y nosotros, ¿quién es? Y no contestaban nada y en eso vuelven a tocar el timbre. Y nosotras, si no nos dicen quién es, vamos a llamar a la policía. Y yo le digo al que estaba en la cocina, porque fue a ver a las cámaras, le digo, Alex, ¿quién es? Y sale Alex de la cocina y me dice, pastora, no es nadie. Y en eso vuelven a tocar la puerta y yo, ¿cómo que no es nadie? Nos metemos a la cocina, vamos a ver las cámaras y estaban las cámaras frente a nosotros. Éramos 5 personas, 4 personas, ¿cuántos éramos? No me acuerdo. Bueno, y estamos frente a las cámaras 4 personas. Estamos frente a las cámaras y en ese momento vuelven a tocar y se hacen las cámaras así. Así como la película de Aro casi, ¿no? Y yo, nos están interceptando las cámaras. Entonces, nosotros vivíamos muchos en una casa, ya luego les contaré esta historia. Bueno, a las mujeres más o menos les conté. Vivíamos muchos en una casa, pero el primo de mi esposo estaba arriba con su esposa, ¿no? Y salí corriendo. Cayín, ellos son pastores también en la iglesia junto con nosotros. Yo, Cayín, le empiezo a tocar la puerta y sale hasta sin camisa. Y yo, se están metiendo a la casa, están interceptando las cámaras. Cayín sale sin camisa y le digo, háblale a la policía, porque teníamos un hermano que trabaja en la policía. Entonces le habla al hermano de la policía y la policía se deja venir a la casa. Empiezan a revisar las cámaras, no hay nadie. Revisaron las cámaras de la colonia, no había nadie. Pero aún cuando iba bajando el pastor Carlos se volvió a escuchar el timbre, ¿no? Y el timbre no estaba mal, o sea, no es así como que se quedó pegado ni nada. Lo tocaban cada cierto tiempo y bueno, para no hacerse de larga, se fue la policía como a las 7 de la mañana. Mis discípulos ya ni se quisieron ir a su casa, estaban tan temerosos de lo que había sucedido. Le dije, bueno, quédense a dormir aquí en los sillones. Y me subí al cuarto, me subo y me hinco y ahora sí, Señor, ¿no? Y me dice y le empiezo a contar, ¿no? ¿Qué acaba de pasar? Nos tocaron el timbre, no sabemos si fue el narcotráfico o un demonio. Porque se sintió la vibra, así decimos en México, no es mala palabra, ¿verdad? Pero es como cuando te sientes cañón, ¿no? Cañón tampoco es mala palabra. Bueno, sientes y me dice, así que un demonio, un fantasma. Yo sí. Y me dice, sí, mis discípulos también pensaron que era un fantasma cuando me presenté con ellos. Y me dijo, te recuerdo que tú y yo teníamos una cita. Wow. Y dije, ¿cuántas veces posponemos una cita con el Espíritu Santo y Él nos está anhelando? O sea, creemos que nosotros lo anhelamos y Espíritu Santo, ven, y que tenemos que clamar y gritar cuando Él dice, oye, es que yo te anhelo más a ti de lo que tú me puedes anhelar a mí. O sea, Él estaba tocándome la puerta como, ¿a qué horas, mami?
Y yo me quedé con mis discípulos que en este momento ya ni están en la iglesia. ¿Y cómo puedo posponer mi cita con el Espíritu Santo por alguien más? Y dije, ¿cuánto tú nos anhelas, Señor? Va a empezar, Él es real y te anhela a ti. Te anhela a ti, te anhela a ti, te anhela a ti. No está lejano, está buscando en quién reposar. Aquí la pregunta no es si Él te anhela a ti, si quiere venir a tu vida y llenarte, sino la pregunta es si tú estás dispuesto a que Él te llene. Porque esta mañana quiero decirte, Él está aquí. ¿Por qué no te pones de pie? Él me dijo, quiero que me presentes con ellos. Y hoy te quiero presentar a mi mejor amigo. No quiero presentarte a una religión. Yo quiero que nuestra vida espiritual se va a ver sostenida por la relación profunda que tengamos con el Espíritu Santo. Las palabras no son suficientes. La letra mata, pero el Espíritu nos da vida. Y yo entendí cuando estábamos adorando que la iglesia inició cuando estaba adorando en el aposento y vino el Espíritu Santo y los llenó. Y la iglesia va a terminar cuando Jesús venga y nos dejemos encontrar. O sea que la iglesia va a venir a buscar a los adoradores. Jesús va a venir a buscar a los adoradores. Porque si Él va a venir a buscar a alguien, Él va a decir, allá hay un adorador, allá hay un adorador. Quiere decir que la iglesia inició en Pentecostés, inició adorando y va a terminar adorando. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuántos queremos ser amigos de Dios? Porque el Espíritu Santo es más que una fuerza, que un poder. El Espíritu Santo es más que una paloma. Está representado como paloma, como fuego, como viento recio. El Espíritu Santo es tu amigo. Y yo puedo llegar a mi casa y decirle, buenos días, mi amigo. Y hoy quiero que, si yo quiero que dejarte con algo, es que inicies con una relación con Él. No está buscando perfectos, está buscando amigos. Amigos que lo escuchen y que lo obedezcan en pequeñas cosas, para que Él pueda revelarse más y para que lo puedan conocer más. Quiero que sepas que ya la gente allá afuera está harta de las cosas artificiales y la gente necesita amigos verdaderos. Amigos que puedan cargar al Espíritu Santo en ellos y puedan decirle al mundo, Él aquí está conmigo, Él es real. Así, porque no levantas tus manitas y Él está aquí ya. Quiero que por un momento cierres tus ojitos y te olvides de quién está a tu lado derecho, quién está a tu lado izquierdo. Quiero que te olvides quién está delante de ti. Quiero que solo te enfoques en tu hermoso amigo. Hay una canción que yo sé que a lo mejor te la sabes, todos con sus ojitos cerrados. Señor, mi Dios. En el tono que quieras. Ahí donde estás, empieza a invitar. Él está aquí. Está buscando en quién reposar. Está tocando el timbre de tu puerta. Él es un caballero y siempre toca. Y si alguien lo deja entrar, Él cena con nosotros. Tu mejor amigo está aquí. Señor, mi Dios.
contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mismas. Al oír tu voz en los potentes truenos, su presencia está aquí, y ver brillar el sol.